convocados por el derecho procesal. De los que estudiamos derecho alguna vez tendremos conciencia de que la verdad no es que sea así como lo más llamativo de la carrera. Entonces lo tenemos que agradecer al doctor Jairo Parra, que es el alma de esta banda. Entonces siempre habrá que hacer ese reconocimiento, porque él es el que nos congrega y nos reúne y nos da la posibilidad de estar acá. Pero hay que hacerlo en este momento y reconocerlo y ponerlo presente. También aprovecho este momento para hacerlos partícipes de un evento que nos tiene al gremio, al foro laboralista un poco confundido, como es el fallecimiento del doctor Gerardo Arenas González, que hace una semana está en el Congreso de Abogados del Trabajo en Cartagena, hizo su disertación y vino a morirse el lunes pasado. Y de verdad que vale la pena hacer un homenaje en memoria del doctor Gerardo, profesor universitario, magistrado del Consejo de Estado, una persona valiente en sus posiciones, muy clara en sus convicciones, y además a los que nos interesa y nos gusta el derecho laboral y la seguridad social, pues una persona que fue pionera al momento de sistematizar el derecho de la seguridad social y darle la forma que hoy día tiene. Y pues en memoria del doctor Arenas, pues trataremos de hacer lo mejor posible en esta sesión, a la cual hemos tenido el gusto de llegar, previa invitación que nos hiciera el capítulo y que con mucho gusto atendemos. El propósito de esta disertación es ponerlos en contacto con una circunstancia que de pronto todos en algún momento la hemos visto, pero como que no sé, que se vuelve parte del paisaje y en esa medida no se le hace una aproximación académica, no obstante tener un sustento en ese ámbito que es bien importante, y es el tema de la acción de tutela como una acción cautelar en el ámbito de los asuntos que quiero llamar de derecho social, para englobar ahí el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Derecho que por demás está un poco, digamos, en vía de transformación, habida cuenta del mundo en el que estamos hoy día, donde irrumpe la cuarta revolución industrial, la revolución de lo digital, del acceso al internet, a los medios de comunicación, a las aplicaciones, a la conexión en tiempo real, a la virtualidad, y que esa circunstancia pues nos ha transformado la vida y que la transforma en diferentes niveles. Esta mañana conversamos del hecho de que ya básicamente uno no tiene que estar para estar. Pareciera que eso es como un contrasentido, pero es verdad. Ustedes, cualquiera hacer experimento en este momento, se pueden conectar por WhatsApp, por donde sea, con una persona que esté muy distante. Si la quieren ver, hacen la famosa videollamada, y si quieren se conectan en un hangout o como sea. O sea, ya como que las distancias no existen, como que la presencia es más el hecho de sentir una comunicación que la presencia física, y eso en el mundo del trabajo pues ha significado una revolución, porque pues conceptos como la subordinación propia del contrato de trabajo empiezan a cambiar, además de que la misma forma como las personas trabajan se transforma de una manera radical. Entonces, en ese mundo que está cambiando y que todos los días tiene un avance nuevo y que todos los días plantea unos desafíos, pues nos encontramos con que existen ciertos niveles de litigiosidad y de generación de conflictos que requieren, digamos, unas soluciones muy inmediatas. Desde el ámbito de la perspectiva civil, nos vamos a encontrar con que en el ámbito del derecho procesal civil, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se suscitó o se suscita así una discusión acerca de una institución que nos parece muy novedosa, como es la de las medidas cautelares innominadas. Entonces, es el famoso artículo 590 del Código General del Proceso, que marca, digamos, un punto de revolución en cuanto a lo que tiene que ver con la aproximación a la función cautelar del ejercicio de la actividad jurisdiccional. Y cuando hablamos de función cautelar, estamos hablando del hecho de proteger circunstancias sin entrar a definir todavía pretensiones. Eso es importante resaltarlo ahí. Entonces, esa función cautelar, que es de golpe la que inspira la iniciación de un proceso judicial,
Pues sí, va con la intención de obtener la satisfacción de una pretensión cuya finalidad es la de iniciar el proceso judicial, pero también va acompañada de la eventual necesidad de tomar unas medidas que sirvan para diferentes fines antes de que se dicte la sentencia. De pronto ustedes se acordarán de la famosa anécdota del velo de Toscana, que narrara en su momento Carneluque al hablar de las medidas cautelares y al hablar de cómo la medida cautelar tiene un carácter digamos, discrecional en función del juez. O sea, todavía no puedo tomar una decisión de fondo, pero no puedo dejar las cosas como están. Entonces tengo que contar con la posibilidad de disponer en el entretanto de una medida que sirva para esos fines, para no hacer más daño, pero tampoco entrar a resolver de fondo. Entonces, ese espíritu de la cautelaridad, digámoslo así, está también presente en la teoría general del proceso cuando se habla de las diferentes categorías de acciones judiciales. Para no hacernos largos y pues para llegar al punto que queremos abordar, pues nosotros nos acordamos que habitualmente la estructura de la acción entendida como el ejercicio, valga la redundancia, el derecho a acción, del cual somos todos titulares, tiene que ver fundamentalmente o con la incertidumbre en torno a resolver acerca de la procedencia de una pretensión, y ahí nos vamos para los procesos de conocimiento, o la ejecución de un derecho que se presume existente, entonces nos vamos para los procesos de ejecución, y entonces ahí tenemos la acción declarativa, la acción ejecutiva, la acción divisoria, en fin, todas las diferentes categorías de acciones. Y por allá hay una acción que se queda como puestica, que es la acción cautelar. Entonces, cuando ya hablamos de acción, estamos hablando de demanda y pretensión. Y entonces la acción significa la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional a efectos de que se satisfaga una pretensión, y esa pretensión en estas diferentes categorías va a estar asignada por la causa entendida como el móvil que me lleva a mí a ejercer ese derecho, que suele ser la satisfacción de las pretensiones. Pero hay eventos en los cuales mi pretensión no es necesariamente la imposición de una condena, sino imponer un deber de conducta. Ustedes van a decir, bueno, luego no es lo mismo una condena que un deber de conducta. No necesariamente, sino que a mí lo que me interesa es atender una circunstancia muy puntual sin entrar a hacer una resolución de fondo. Y para eso entonces la doctrina concibió la acción cautelar. El propósito de esa acción es el de, valga la redundancia, imponer una medida cautelar. Nuestra tradición procesal no adopta la acción cautelar como una acción autónoma, sino que concibe que la cautela es accesoria dentro de un proceso judicial principal. Y por eso nosotros no hablamos de medidas cautelares, no hablamos de acciones cautelares, sino hablamos de medidas cautelares. Y las medidas cautelares en nuestra tradición han venido asociadas primero con la certeza o la presunción de certeza del derecho que se pretende cautelar, y generalmente se asocian con la finalidad de garantizar el resultado de un proceso judicial. Entonces, dentro de esa concepción, lo que nosotros tenemos es que la medida cautelar es accesoria al proceso y que tendrá lugar en el evento en el cual sea necesario garantizar el cumplimiento de la eventual condena que se imponga, y eso dio pie para que en la concepción del Código de Procedimiento Civil se estableciera que las medidas cautelares procedían en los procesos ejecutivos y, por excepción, digámoslo así, en los procesos ordinarios, en su nomenclatura anterior, siempre y cuando que estuviéramos en segunda instancia y hubiese una sentencia favorable al demandante. Ahí vamos. Y aparece el artículo 590 y fue revolución. Porque resulta que el artículo 590 dice que el juez podrá tomar las medidas que considere necesarias dentro del proceso, y que no necesariamente tendrán que ser las que están en el código, sino que aquellas que a su buen juicio y criterio sean procedentes para cumplir con los fines de la medida cautelar, y que no solamente se van a tomar esas medidas cautelares una vez exista cierta certeza del derecho, sino a partir de lo que se ha dado en llamar la apariencia de buen derecho, de tal suerte que desde el mismo momento de presentación de la demanda se pueda formular la solicitud de la medida cautelar, y a partir de ahí pues tener un desarrollo. Ha habido una parte de la doctrina que no ha compartido, o más bien que manifiesta su oposición a esta concepción, porque dice que la imposición de la medida cautelar significa un prejuzgamiento, y ese prejuzgamiento entonces afecta el devenir del proceso. Hace un par de minutos el doctor Ramiro Bejarano nos planteaba el hecho de que el régimen del Código General del Proceso implica un cambio de percepción de lo que es el proceso. El proceso deja de ser esa secuencia lineal
donde la percusión es la que marca el ritmo, sino que se vuelve un proceso, vamos a decirlo de una manera simpática, se vuelve un proceso cuántico, donde yo voy saltando de momentos y donde la actuación viene a ser circular, es decir, en todo momento, desde el momento en que inicio el proceso judicial, ya me estoy moviendo en sede de que quedo en manos de la jurisdicción, y la jurisdicción puede hacer lo que le parezca en el momento que le parezca, y está bien que lo haga así. Porque la función del juez no es una función lineal, porque piensen ustedes, la toma de decisiones no es lineal, y eso nos pasa en la vida cotidiana. Hay muchos elementos que influyen en la toma de una decisión, en el abordaje de una circunstancia de la vida, y eso mismo pasa en el juzgado. Entonces no podemos sustraer al juez y a las partes de lo que es la vida cotidiana para imponerles un rigor que realmente no existe. Entonces las linealidades tienden a desaparecer, más bien nos enfrentamos a una actuación circular integral, y es por eso que la medida cautelar innominada es posible sin que signifique un prejuzgamiento y sin que signifique una afrenta contra el derecho de contradicción y defensa. Esa medida cautelar innominada tiene unas características que difieren de la concepción clásica, y es que se podrá solicitar que se disponga cualquier medida cautelar, que acabamos de seguir el literal C del artículo 590 del Código General de Proceso, cuando dice que el juez puede imponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho al litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Y fíjense que la concepción anterior era la medida cautelar solo sirve para asegurar la eficacia de la pretensión, y por eso tenía esa estructura. El Código General de Proceso, en el literal C del artículo 590, abre un panorama muy amplio de posibilidades para el decreto de una medida cautelar innominada, que puede ser el secuestro, puede ser el embargo, puede ser la posibilidad, puede ser cualquiera de las típicas que están en el código, o puede ser la que el juez, a su buen criterio y a partir de una apariencia o buen derecho, considere que sea procedente para cumplir con esos fines. Y entonces ahí nos encontramos con una circunstancia simpática. Si bien la medida cautelar sigue siendo accesoria al proceso, ahora tiene un espectro, perdónenme, mucho más amplio. Eso dentro del ámbito del procedimiento civil, y entendamos civil en una concepción muy amplia. Ahora bien, vámonos para el laboral. Y en el ámbito del derecho laboral nos vamos a dar cuenta de una cosa que es esta. Antes de 1991, el ordenamiento jurídico laboral pues estaba, digamos, en un rango de normatividad, si cabe la expresión, legal, y estaba muy integrado al ámbito empresarial como una especie de cuerpo normativo especial para regir una relación muy particular en el ámbito industrial, como en la relación de trabajo. Esa relación de trabajo tiene unas características muy particulares que la hacen distinta de las otras relaciones jurídicas reconocidas por el ordenamiento jurídico pues, en una sociedad, como es, por ejemplo, partir del reconocimiento de unos derechos mínimos, ciertos e indiscutibles, que no son susceptibles de ser transferidos y que tienen aplicación inmediata por estar contenidos en normas de orden público, y además dentro de una relación que se asume desigual. Pues esto es una ruptura total con la lógica del derecho civil. Si ustedes se acuerdan, en el derecho civil prevalece el contrato, acuerdo entre las partes, igualdad formal ante la ley. En el derecho laboral las cosas funcionan ligeramente distintas. Entonces es un ámbito normativo en el cual el mismo ordenamiento jurídico reconoce unos derechos, digámoslo así, por defecto, donde la relación laboral prevalece sobre el contrato, y ahí tenemos que decir, prevalece el vínculo que en condiciones materiales regula los elementos de actividad personal, subordinación y remuneración, por encima del mismo acuerdo de voluntades. Entonces fíjense que ese derecho laboral tiene unas características bien particulares. Si no les gusta el derecho laboral, mis queridos colegas, les recomiendo que les guste, porque tarde o temprano se verán poseídos por ello. ¡Listo! Y dentro de ese derecho laboral, ese horrible de prestaciones sociales, de aportes, de liquidación de salud, ¿qué día es hoy? Es 24 de mayo. ¿Cuánto nos pagan? Estamos esperando ese día feliz, ¿no?
Ah, bueno, saludos, derecho laboral. El salario se paga máximo mensual. Ah, listo, vaya cobren horario, listo. Entonces, ese derecho laboral que tenía esas características tenía un rango legal. Y de ese derecho laboral se derivaba una prestación patronal, que era la seguridad social. Entonces, si yo era trabajador dependiente con un contrato de trabajo, mi empleador estaba obligado, si había cobertura, a afiliarme al Instituto de Seguro Social. Y en ese Instituto de Seguro Social subrogaba unas obligaciones que en principio eran patronales, como era la pensión de jubilación, el acceso al servicio de salud y una protección de riesgos laborales, como marco referencial. Pero entra a regir la Constitución del 91 y hay un cambio sustancial en el modo de aproximarse al trabajo y en el modo de aproximarse al derecho laboral y en el modo de aproximarse a la seguridad social. Y eso es bien interesante para efectos de lo que le quiero plantear. ¿Cuánto tiempo llevamos acá? Llevamos como... bueno, listo, 10 minutos, Virgen Santa. Bueno. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con que con la Constitución primero el trabajo se vuelve un valor fundamental del Estado Social de Derecho. Ya que estén así medio despachados, cojan la Constitución y miren el preámbulo. Y van a ver que ahí se dice que el pueblo económico, buscando la protección de Dios y con el ánimo de garantizarle a los no sé quiénes, la vida, el trabajo y la paz. Y si leen el artículo primero, se van a dar cuenta que ahí dice que Colombia es un Estado social de derecho, que se constituye como una república unitaria y que además se funda para garantizarle a todo el mundo la vida, el trabajo, la paz. Otra vez el trabajo, hemos pasado el primer artículo, ya hablamos 2 veces del trabajo. ¿Saben por qué es tan importante? Sigamos andando otro poquito. El 25, constitucional. El trabajo es un deber social y un derecho social. Y el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a un trabajo digno. Lo pone dentro de la parte dogmática con los derechos fundamentales. Y si avanzamos otro poquito, ahí sí que peor, porque el artículo 48 habla de la seguridad social como un derecho fundamental, de un servicio público, pero de carácter de derecho fundamental. Y el 49 habla de la salud como un derecho fundamental. Y el 53 habla de los principios mínimos básicos esenciales, que mejor dicho es el piso del piso del derecho laboral y que el Estatuto del Trabajo. Y todos esos derechos son fundamentales. Y aparece de repente la acción de tutela en el artículo 86, y esa acción de tutela se concibe como una acción constitucional a la cual podemos acceder todos con el propósito de proteger los derechos fundamentales de eventuales vulneraciones, y ahí viene la parte interesante, o evitar su afectación. Y entonces con unas reglas de inmediatez y subsidiariedad, pero nos vamos a quedar con el tema de que la misma consagración constitucional prevé unos derechos fundamentales y prevé una acción típica para protegerlos. Y dentro de esos derechos fundamentales está el derecho al trabajo y a la seguridad social. Y entonces ahí tenemos un fenómeno que es bien interesante, y es el de la constitucionalización del derecho al trabajo. Y entonces ese derecho al trabajo dejó de tener un rango legal para pasar a tener un rango constitucional. Y ese rango constitucional lo que hace es reivindicar la circunstancia conforme con la cual el trabajo hace parte del concepto de dignidad humana. Y la seguridad social también, ya que empezamos a abrirlos, porque es que una cosa es el derecho al trabajo y otra cosa es la seguridad social como derecho autónomo. Porque puede ser que yo no tenga trabajo, pero tengo derecho a la seguridad social. Porque atienden a finalidades distintas, porque se refieren a ámbitos distintos de la vida social. Antes, si yo me enfermaba y quería acceder al servicio de salud, tenía 2 opciones: o pagaba de mi bolsillo o accedía al seguro médico de mi empleador. Luego, si no tenía empleador, me tocaba pagar un bolsillo. Si no tenía cómo pagar, pues voy a ver qué hacer. Hoy no. Y hoy, si veo que debo acceder al servicio de salud y no me quieren atender, ¿qué hago? Una tutela de una. Me siento ligeramente embarazada, supongamos que pudiera sentirme embarazada, y sé que mi empleador tiene la nefasta intención de no renovar mi contrato de trabajo a término fijo. Entonces, es que creo que estoy embarazada, jefe. Bueno, ¿y eso qué importa? Resulta que tengo una cosa que se llama fuero de estabilidad reforzada. ¿Y eso dónde salió? Sí, está por allá en el Código Nacional de Trabajo, pero se ha dimensionado a partir de la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional. Hombre, que es que resulta que jugando fútbol me rompí la rodilla y entonces estoy ligeramente lesionado
y pues no fue un tratamiento médico, etcétera, y luego hablamos de cómo eso se lleva a los paroxismos del abuso, pero eso es otro tema para que hagamos otro evento así, el alcance constitucional de los derechos de trabajo. Y entonces tenemos que, yo me siento, o no me siento, sino que estoy en esa condición, que estoy en un tratamiento, piensen en el trabajador que sufre un accidente de trabajo y su empleador eventualmente considera que debe terminar ese vínculo. Entonces aparece el derecho fundamental que genera un fuero de estabilidad reforzada. Ya llegamos a la nuez del tema. Habida cuenta de la constitucionalización del derecho al trabajo y del derecho a la seguridad social, que los contempla no solo como valores fundantes del Estado Social de Derecho, sino fundamentalmente como, valga la redundancia, derechos fundamentales, la acción de tutela se torna como una acción idónea para la protección de esos derechos en dos eventos, en los del 86, en el evento de la vulneración flagrante. Entonces mi pretensión, ¿cuál es? Amparo en el derecho fundamental que me está siendo vulnerado, o ante la eventual violación, para evitar el perjuicio irremediable. Y cuando aparece la evitación del perjuicio irremediable, eso inmediatamente se vuelve una acción cautelar. Si vamos a ver lo que dice el literal C del artículo 590 del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque en ese caso todavía no se ha materializado el perjuicio, sino que está en puertas de materializarse. Entonces, antes de que se dañe ese derecho fundamental, yo puedo alzar la manito, acudo ante cualquier juez y le voy a pedir: oiga, señor juez, concédame la tutela como un mecanismo transitorio de protección a efectos de evitar el perjuicio irremediable. Y eso es una finalidad evidentemente cautelar. Claro, al sector empresarial eso como que no le gusta mucho. O no lo digamos al sector empresarial porque, pues, bueno, cualquiera que tenga trabajadores, y cualquiera de nosotros puede tener trabajadores, como que ve eso como con reserva y dice: bueno, un momentico, y entonces ahora resulta que el ejercicio de la subordinación, ese poder subordinante que tengo yo, de impartir órdenes, de imponer reglamentos, de tomar medidas disciplinarias e incluso de terminar el contrato de trabajo, entonces quedó cercenado. Pues la respuesta es: pues no. Pero lo que sí va a tener que hacer es tener en cuenta que cuando vaya a ejercer esa subordinación, cuando vaya a ejercer esas facultades legales y constitucionales que se le conceden como empleador, debe tener en cuenta que en el trabajo y en el ámbito de la seguridad social subyacen esos derechos que son fundamentales y que eventualmente puede usted verse abocado a tener que asumir las consecuencias de una acción judicial cautelar, que es una acción de tutela. Porque piensen en lo siguiente: la trabajadora en estado de embarazo se va a terminar su contrato. Supongamos que lo terminaron. Ella interpone su acción de tutela, a los 10 días ya está reintegrada. La relación jurídica se mantiene, pero se protegió el derecho fundamental, se evitó el perjuicio y en ese momento lo que se hizo fue dar pie para la aplicación de una medida cautelar. ¿Derivada de dónde? De la aplicación de la protección que da la acción de tutela como acción cautelar. Y eso también es extendible a las otras acciones constitucionales. Si ustedes ven, la acción de tutela hace juego con otras acciones que, si la memoria no me falla, están en el artículo 87. Las acciones populares y las acciones de grupo. Y vamos a ver que esas acciones esencialmente son acciones cautelares. ¿Por qué? Porque buscan la protección de intereses comunes o de intereses de un grupo de personas que eventualmente se pueden ver afectadas. Y eso también nos plantea una reflexión que es bien interesante. ¿Ese libro cuánto es que es? Bueno, eso ustedes saben, para mí la receta. Eso nos lleva a una circunstancia que es bien interesante. Desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva del reconocimiento y garantía de derechos fundamentales, la protección de estos no necesariamente significa la irrogación del perjuicio, no significa que ya estemos ante una situación fáctica consolidada. No tenemos que esperarnos a que haya el daño o a que haya el resultado del incumplimiento o de la lesión.
las medidas, las acciones constitucionales también tienen una finalidad fundamentalmente de protección, de evitación. No tenemos que llegar a la última consecuencia para corregir. Y con eso, y en vista del pito, cerramos recogiendo lo siguiente. El ejercicio de una acción judicial debe estar mediado por la existencia de una pretensión, el cumplimiento de los requisitos, pero fundamentalmente para la resolución de un conflicto. Y esos conflictos los podemos gestionar de muchísimas maneras, pero la manera más interesante y más importante de gestionar y resolver un conflicto es entender que el conflicto, esa contraposición de intereses entre sujetos, no es un escenario de discordia ni de disputa, sino debe entenderse como un escenario de diálogo y de encuentro de personas. En la medida en que veamos que la vida esencialmente es conflictiva, vamos a entender que la resolución de conflictos no necesariamente tiene que llegar hasta la instancia judicial. Ese es el medio más sofisticado y más elaborado. La solución de conflictos la gestionamos en la vida cotidiana, entendiendo que este es un mundo lo suficientemente grande, lo suficientemente bonito, como para que todos quepamos. Y que si nosotros somos capaces de entender que todos tenemos un lugar en este mundo, pues vamos a estar en capacidad de gestionar esos conflictos a los que nos abocamos de una manera constructiva y democrática. Dicho eso, y agradeciéndoles su paciencia, pues yo creo que ahí dentro, y les agradezco su atención.